Bueno, lo que vamos a hacer es hablar sobre el tema de matrices y sobre el tema de recursividad. Yo ya he hecho un programa aquí en el que vamos a poder abordar el tema de las matrices. Pero antes vamos a retomar o hacer algún tipo de comparación entre lo que son variables, vectores y matrices con respecto a, no sé, algún otro elemento que nos ayude a figurarnos cómo trabajan. Lo primero que a mí me gusta representar o ejemplificar el tema de la variable, el vector y la matriz es con el plano cartesiano. Figurémonos que aquí tengo un plano. Bueno, el eje X y el eje Y. Y que vamos a tener por acá un punto. Este sería una variable. Por aquí hay otro valor, otra variable. Por aquí otro valor. Por aquí otro valor. Y esas son variables. Un simple valor. Así como decimos que hay una variable de tipo entero que se llama X y tiene un 2, bueno, eso es lo que tendríamos acá. Un 1, un 2, lo que sea. En un eje. Podríamos visualizarlo en un eje. Si nosotros queremos figurar un vector, bueno, podría representarse, por ejemplo, como un segmento que tiene inicio y que tiene fin y que es una secuencia de puntos. Ya no es solo un valor para allá, no es un punto aislado, sino que es una secuencia de ellos que tiene inicio y fin. Y eso más o menos es un vector, que de hecho ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Pero entonces hay otra forma. Si yo, por ejemplo, tengo este vector, que si yo lo voy a poner aquí abajo, y de repente empiezo a crear más vectores y pongo otro un poquito más arriba, a ver si lo logro acomodar ahí, y luego pongo otro un poquito más arriba, entonces ya se me empieza a hacer un plano. Ya no solo estamos hablando de una dimensión, ya no es solo un punto ni una secuencia de puntos en una dirección, en una dimensión, sino que ya tenemos una dimensión, en este caso a lo ancho y también a lo alto. Estamos hablando entonces de dimensiones. Y bueno, poco a poco aquí voy formando un plano que tiene ancho y alto. Básicamente eso podría darnos la idea de lo que es o de la relación que existe entre variable, vector y matriz. Otra forma de verlo, bueno, supongamos que aquí yo puedo almacenar un valor como un 5, por ejemplo, y no sé, de pronto eso, bueno, eso sería una variable, pero sabemos que los vectores ya es un conjunto de valores que puedo almacenar y que tiene una dimensión. En este caso tengo la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Quiere decir que tengo hasta 6 posiciones. Puedo meter 6 valores acá. Y aquí puedo meter un 3, un 4, un 12, suponiendo que son enteros, suponiendo que fueran reales, puedo meter un valor como este, etc. Pero, bueno, y esto sería un vector, pero una matriz lo que me permite es crear dimensiones. Quiere decir que empiezo a irme para abajo. Incluso lo podemos ver tal como lo expliqué con el ejemplo anterior. Aquí hay otro vector, y aquí habría otro vector, y aquí habría otro. Y entonces empezamos a ver que ya hay una figura que tiene ancho y alto. Si es una figura que tiene ancho y alto, estamos hablando de una matriz. En este caso tendría la posición 0, 1, 2, 3, 4. Esta matriz, yo diría, bueno, si son 4 posiciones, son 5 posiciones a lo sumo. Realmente no son 4 posiciones, son 5. Lo que pasa es que empiezan 0, entonces es de 0 a 4, y eso son 5. Tal como de 0 a 5 son 6 posiciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, solo que en Java recuerden que el índice siempre empieza en 0. Entonces, si a esta matriz yo la llamo M, yo voy a decir que esta matriz tiene 5 posiciones que vienen siendo filas. Estas que están acá, esto es una fila, la fila en la posición 0, la fila en la posición 1, la fila en la posición 2, la fila en la posición 3 y la fila en la posición 4. De 0 a 4 son 5 filas contra, o también tiene a lo sumo 6 columnas. Entonces tengo la columna 1, P0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5. ¿Ok? Si yo quisiera que, supongamos que esta matriz lo que almacena son reales, tipo double, y yo quiero meter aquí un valor, digamos que pongo 7,8945. Ese es mi valor. ¿Cómo hago yo para acceder a él? Esto me dice el tamaño máximo de filas y el tamaño máximo de columnas, y se utiliza para procesos de declaración que ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cómo accedo yo a este campo? Porque resulta que yo puedo meter información en cualquiera de estos valores. Resulta que yo puedo meter información aquí. Un 2, no sé, por acá un 2, por acá un 3. Puedo irme a cualquier espacio y meter algún valor. Pero ¿cómo hago para acceder a ellos? Bueno, muy fácil. Este, por ejemplo, está en la fila 0, columna 5. Entonces la forma en cómo accedemos a las matrices siempre es, por decirlo así, mediante una dirección. Y la dirección en una matriz está definida o está compuesta por 2 posiciones. Se dice en qué fila está y en qué columna está. Por ejemplo, este 3, yo voy a decir que está en la fila 3 y en la columna 0. En esta intersección de líneas, por decirlo así, tengo mi 2. Entonces, por ejemplo, M en la posición, digamos, para acceder a este 2, sería en la posición 3, en la fila 3 y en la columna 0. Si yo imprimo esto, por ejemplo, con un system.out.println, lo que me va a mostrar es un 2. Y si yo hago una asignación, esto igual a algún valor, digamos a 45, lo que va a hacer es almacenar en esa posición el 45. Pero en todo caso esto lo vamos a ver un poquito mejor ya en el código. Pero hay que tener esto en mente. Esta sería mi matriz M. Vamos a ver el código. Este es el código. El código es bastante sencillo. Ok, en este caso vamos a hablar sobre la matriz, ya en la parte de código. Vean que aquí tengo simplemente tres métodos. Obviamente tengo que tener el método main y un par. Uno para cargar la matriz y otro para imprimirla. Entonces, lo que yo hago es definir la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Eso vendría siendo como esto. Son 5 filas y 6 posiciones. Obviamente yo puedo tener tantas filas como yo quiera y tantas columnas como yo quiera. En este caso yo voy bueno, vamos a ver, en este caso yo decidí tener 5 filas, igual que acá, y 4 columnas. Quiere decir que yo llegué hasta aquí. De hecho voy a eliminar estas dos para que se me parezca más. Entonces aquí tengo 4 columnas. Mientras que aquí tengo 5 filas. 5 filas y 4 columnas. Y aquí yo tengo la declaración de mi matriz. Acá yo tengo una declaración
y a la vez en la misma línea una inicialización. Eso quiere decir que yo puedo haber hecho esto en dos líneas. Yo pude haber hecho esto así. Mi declaración acá y la inicialización aquí abajo. Esto que está acá es esto, es la declaración, y esta parte que está acá es la inicialización. Estas dos líneas y esta línea, las dos representan lo mismo. Ok, ahora veamos esto. Resulta que a la hora de hacer la declaración, yo le digo el tipo de dato que voy a contener dentro de esta matriz. Vean que aquí, por ejemplo, estoy metiendo decimales. Yo decidí que esta matriz va a contener numéricos, y no solo numéricos sino que reales, entonces defino que va a ser de tipo double. Pero vamos a analizar esto un poquito más. Recordemos la representación de el punto, el segmento y la variable. Esto que está acá sería lo que ya conocemos, que es la declaración de una variable. Voy a ponerle otro nombre aquí. Esta es la declaración de una variable. Un punto en el ejemplo que hicimos del plano cartesiano, o una celda en el ejemplo del Excel. Pero si yo hago esto, entonces ya estoy hablando de una dimensión. Ya le estoy diciendo que esta ola, o esta variable llamada ola, no va a ser simplemente un tipo de dato double. O sea, este ola no va a ser un tipo de dato double y ya, sino que va a ser un vector, por ende tiene una dimensión. Entonces ya estoy hablando de un vector de esta línea, por ejemplo. Y pues obviamente voy a ser consistente acá. Yo diría, bueno, va a ser un vector de 5 campos. Entonces sería como esta línea. Pero si yo quiero crear la segunda dimensión, entonces voy a necesitar otro par acá que me va a estar hablando justamente de esa dimensión hacia abajo. ¿Y por qué está en rojo? Bueno, porque tengo que ser congruente acá. Ya no solo tengo filas, sino que también voy a tener columnas. Aquí digo que va a ser una matriz, o que va a ser un vector, o que va a ser una variable. Y en la inicialización, en el caso del vector, o en el caso de la variable, lo que hacemos es decir, bueno, cuántos campos va a estar almacenados ahí, cuántas variables, cuántos valores voy a poder almacenar dentro de esta matriz. En este caso yo puedo almacenar a lo largo de 4 filas, de 5 filas, y a lo largo de 4 columnas, y siempre mediante el tema de la dirección que les comentaba. En la posición 2.2, en la fila 2, columna 2, tengo el 7,8945. Y bueno, si yo quisiera más dimensiones, vean que aquí ya estamos hablando de ancho, de ancho y de alto. Pero si yo quisiera el fondo, por ejemplo, como un objeto 3D, entonces, bueno, basta con meterle otro acá. Este ejemplo ya no lo ocupo. Bastaría con meterle otra dimensión acá y otra dimensión acá diciendo cuántos va a tener. Aquí en este caso yo uso unas variables que les puse este valor, pero aquí estoy haciendo, no sé, lo puse a secas, digamos, le puse lo que se conoce como código literal, o que le llaman código quemado, que es que puse el 5 ahí. Entonces estoy diciendo que tiene ancho, alto
y profundidad. Pero bueno, ahorita estamos hablando de matrices, entonces no vamos a tocar mucho ese tema, tal vez lo retomamos dentro de un rato. Pero bueno, aquí está mi matriz. Vean que yo tengo un método que va a recibir esta matriz por parámetro. Entonces es de tipo double, igual que acá, tiene que coincidir porque esta matriz la voy a meter acá como una puerta de entrada para pasarle ese insumo, por decirlo así, a esta función, a este método, para que el método pueda utilizar la matriz para hacer lo que quiera hacer. En este caso sería cargarla. La matriz, bueno, hay otro detalle muy importante. Obviamente no necesariamente tiene que ser double. Yo podría hacer una matriz de cualquier tipo de dato primitivo como booleano. Lo que pasa es que si yo lo defino o lo declaro acá como booleano, pues lo tengo que inicializar como booleano. Y bueno, siempre con otro nombre. No puede tener el mismo nombre de una variable que ya existía. Y si yo digo, bueno, no, este va a ser de enteros, tengo que decir, bueno, en ambos lados que es de enteros. Y si lo que quiero es que sea de tipo long, entonces pues acá tendrá que ser igual. Pero también puedo hacerlo con objetos, como el string. Y tengo que coincidir en el tipo de dato. Ahora, esto lo que me está diciendo, que hay que tener algo muy claro, lo que me está diciendo es el tipo de dato que va a estar contenido en cada uno de estos espacios en la matriz. No me dice nada respecto al valor del índice, de estos índices. Estos índices siempre serán 0, 1, 2 y 3. Y 0, 1, 2, 3 y 4 son enteros, son numéricos. Incluso los podría representar como un byte, porque es más que suficiente representar este valor como un byte. Vean, por ejemplo, que aquí yo tengo que voy a almacenar valores de tipo double con comas acá, pero estos valores que tengo acá son de tipo byte. Claro, porque representan el índice, y el índice no usa decimales. El índice es simplemente 0, 1, 2, 3 en el caso de las columnas y 0, 1, 2, 3, 4 en el caso de las filas. Pero es distinto el tipo de dato que yo almaceno dentro del espacio de la matriz. Y lo mismo pasa con los vectores. Entonces, muy bien. Lo que vamos a hacer es cargar la matriz, así que declaramos e inicializamos esta matriz acá y la pasamos por parámetro. Entonces viene la matriz y simplemente lo que vamos a hacer es un par de recorridos. ¿Por qué un par de recorridos? Bueno, vamos a verlo acá. Yo tengo que recorrer, por ejemplo, para la fila, lo puedo recorrer de muchas formas, pero una opción es, puedo posicionarme en la fila 0 y empezar a recorrer fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3. Y aquí, como ya no hay más campos, aumento a la fila 1 y la columna 0. Entonces, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Y después modifico mi código para que sea fila 2, columna 0, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Después convierto mi fila en 3, entonces fila 3, columna 0, fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 4 y finalmente fila 4, columna 0, fila 4, columna 1, fila 4, columna 2, fila 4, columna 3. Esa es la forma como se recorre la matriz. Yo podría hacerlo al revés, yo podría posicionarme en la columna 0 y después ir recorriendo primero las filas. Entonces columna 0, fila 0, columna 0, fila 1, columna 0, fila 2, columna 0, fila 3, columna 0, fila 4. Y entonces me encargo de volver a la columna, perdón, a la columna 1, aumento la columna 1 y vuelvo a la fila 0. Columna 1, fila 0, columna 1, fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, fila 4. Y reinicio todo para que aumento la columna 1 y reinicio mi fila 0. Entonces columna 2, fila 0, columna 2, fila 1, columna 2, fila 2, columna 2, fila 3, columna 2, fila 4. Mi columna la aumento en 1 para que sea 3 y la fila 0.
columna 3, fila 0, columna 3, fila 1, columna 3, fila 2, columna 3, fila 3 y columna 3, fila 4. Y ya lo recorrí. Entonces, mientras que en uno lo recorro hacia abajo y hacia la derecha, ¿verdad? Exactamente sería así. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. En otra lo podría recorrer así. Y realmente lo puedo recorrer de muchas otras formas. Podría empezar aquí y ir hacia atrás. Pero el asunto es que siempre lleva un orden. Podría empezar acá y ir hacia arriba. Etcétera. Nosotros vamos a hacer un recorrido que va en esta forma. Y la vamos a hacer acá. ¿Qué es lo que hago? Me posiciono en un primer for para todas las filas. Entonces, en mi fila 0, y mientras mi fila sea menor que esto. ¿Qué es eso? Eso se puede usar en los vectores. Esto lo que me dice es que en esta variable y en su primera dimensión, esta, por ende, esta, por ende, esta, por ende, este valor, que es este valor y que es un 5, él lo que me está diciendo es: deme el máximo de valores, el length, que puede tener en su primera dimensión. Y como yo aquí le había definido 5, que acá lo que estoy diciendo es: va a tener desde 0 a 4 a lo sumo 5 filas. Entonces yo lo que estoy recuperando acá es que va a tener 5 filas. Básicamente es este valor. Es este valor por cuanto este valor lo puse acá. Lo que él busca es justamente la cantidad de filas que yo definí en este espacio. Cuando yo declaro o inicializo la matriz y le digo: usted va a tener tantas filas, entonces esto me va a retornar el valor en la primera dimensión. Si yo le puse aquí a 10 y se lo puse a mano, esto me va a retornar 10. Y si yo le pongo aquí, no sé, 25, esto me va a retornar entonces 25. ¿Ok? Entonces yo le digo: desde la posición 0, desde esta, y mientras sea menor al máximo, que es 5, mientras sea menor que 5, o sea que llegue hasta 4, 0, 1, 2, 3, 4, sigue siendo menor que 5, entonces esta fila va a ir aumentando en 1, ¿verdad? Para que haga 0, luego aumenta en 1, luego aumenta en 1, luego aumenta en 1 y luego aumenta en 1. Eso es lo que va a hacer mi for. Es un recorrido de esa dimensión, de la primera dimensión. Y por otro lado, tengo mis columnas. Mis columnas las voy a recorrer aquí adentro. Dentro de este for. ¿Qué quiere decir? Que por cada fila, por cada cambio en esta fila, voy a recorrer todas las columnas. Entonces, empiezo en fila 0 y recorro todas las columnas. Luego aumento a fila 1 y recorro todas las columnas. Luego aumento a fila 2 y recorro todas las columnas. Entonces, aquí hago lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que para columnas. Yo lo que le digo es que empieza en la columna 0, que es esta, y que aumente hasta, bueno, que aumente en 1 hasta el máximo de columnas. Pero ojo esto, vean que se parece a esta parte, pero la diferencia está por esto. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estoy haciendo es diciendo, en cualquiera, bueno, recordemos que la matriz está compuesta, por decirlo así, de vectores. Pero vean que todos los vectores tienen la misma cantidad de columnas. Yo digo, bueno, me posiciono en la fila 3 y a lo sumo tiene 4 columnas. 0, 1, 2, 3. Y si me posiciono en la 1, a lo sumo tengo 4 columnas.
Y si me posiciono en la 0, a lo sumo tengo 4 columnas. Entonces no importa en qué índice yo esté aquí de la primera dimensión, la segunda dimensión siempre va a tener 4 columnas. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Me posiciono en cualquier índice válido de estos. Y entonces, la verdad, yo siempre pongo el 0 por defecto. ¿Para qué me voy a posicionar en otros? Si todos son iguales, entonces por defecto siempre pongo esto así. Pongo el 0 y después pido el length. ¿Qué es esto? El tamaño máximo de la siguiente dimensión. Vean que yo tengo esto acá. Este me daba el tamaño máximo de esta dimensión, de la primera. Pues entonces muy fácil. Este me va a dar el tamaño máximo de la segunda dimensión. ¿Cuál es? El valor de la columna, que en este caso son 4. Si yo le puse aquí 500, pues esto así como está me va a dar 500. Y si le puse 50, esto me va a dar 50. Y como lo que dice es columnas, lo que me va a dar es de ahí un 4. Entonces, va a llegar a la fila 0 y va a recorrer columna 0, 1, 1, 2, 3 y hasta la 4. Bueno, hasta la 3 de hecho, porque esto llega hasta 4. Y entonces vuelve acá y va a aumentar la fila en 1 y luego va a recorrer columna 1, 2, 3, creo que es 0, 1, 2, 3. Recuerden que empieza siempre en 0. ¿Y qué es lo que va a hacer adentro? Bueno, siempre me va a decir en la fila, cualquiera en la que esté, y en la columna en la que esté aquí, voy a ir almacenando algo. Y aquí lo que estoy almacenando, simplemente para efectos del ejemplo, es un valor random. Recuerden, este math.random lo que hace es que me devuelve un valor de tipo double, aleatorio. Y yo lo que hago es que le digo, con este por 25, lo que le digo es, bueno, me voy a asegurar que ese valor esté entre 0 y 25. Que no vaya a ser, por ejemplo, 400. ¿Ok? No va a ser 26, no va a ser 25. Listo. Luego, luego lo que voy a hacer, simplemente, entonces recorrer cada fila y cada columna. Vamos a verlo un poquito acá. Vean que él empieza aquí en la fila 0 y cuando entra acá empieza en la columna 0. Entonces básicamente él les dice fila 0 y también columna 0. La combinación de estos dos implica que está entrando a este espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, en la fila 0, columna 0, métame un valor, qué sé yo, 19. Ajá. Luego, él vuelve a ejecutar este for, aumentando la columna en 1. Entonces, se mantiene la fila 0, pero ahora la columna es 1. O sea, está entrando aquí. ¿Y qué hace? Un número aleatorio y lo almacena en la fila 0, columna 1. Entonces pone ahí 7. Luego aumenta, se vuelve a ejecutar este for y aumenta la columna en 1. O sea, ahora es 2. Vean que la fila no la he movido. Entonces está entrando acá y le pongo, no sé, un 20 y vuelvo a aumentar aquí en este for interno la columna que me llega a 3, pero la fila nunca la moví, entonces sigue siendo fila 0, columna 3, implica esta posición. Obtengo un número aleatorio y lo almaceno en esa posición. Fila 0, columna 3 es igual a ese random. Y no sé, le pongo, digamos que el random fuera mucho. Aquí él intenta ejecutar esto de nuevo, pero como ya índice de columna, que es 3, aumenta en 1, ahora es 4. Y 4 no es menor que este valor, que es esta dimensión, y que como pueden ver acá es 4. 4 no es menor que 4, es igual, pues por ende esto no se cumple. Entonces él ya no ejecuta esto, sino que llega acá y viene este for. Cuando cae en este for, se da cuenta que tenía una fila en 0 y que tiene que aumentarla en 1.
entonces ya él no va a seleccionar este, sino que ahora es este. Y resulta que aparte de eso, vuelve a entrar al for y vuelve a inicializar, gracias a esta pieza de código acá, esa columna que estaba ya en 4, perdón, la vuelve a inicializar a 0. Entonces 1, posición 0. Y esto implica esta posición. Y aquí vuelve a hacer lo mismo, un valor random y lo mete en fila 1, columna 0. Entonces, qué sé yo, mete un 3. Y vuelve la misma historia, aumenta la columna. Viene para acá, este no lo toca, aumenta en 1, dice que va a entrar este valor, digamos que entrara el 15. Y vuelve a entrar aquí, aumenta la columna en 1, la fila no la toca, implica este valor, y no se pone el 78, el 78 no puede ser porque decía llegaba hasta 25, entonces 24, vuelve a aumentar la columna, aquí, vuelve a aumentar la columna, sin tocar la fila, y entonces accede a esta posición y no se le mete un 21. Recuerden que el random es calculado por la computadora, entonces no sé qué valor va a almacenar, pero yo estoy inventándome valores. Entonces una vez que hizo esto, se vuelve a aumentar esto, llega a 4, no es menor que 4, y entonces no ejecuta el código del for, pero se sale del for, entra acá, y ahora la fila que había quedado en 1, aumenta en 1. Entonces ya no está en 1, sino que es 2. Y vuelve a entrar acá y la columna ahora va a 0. Y estos dos implican este valor. Y ahora va a llenar ese valor. Entonces saca un random, lo mete en la fila 2, columna 0, y mete, no sé, un 6. Bueno, esa cosa, un 5. Y bueno, ahí sigue, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace. Después va a llenar este, después va a llenar, no sé, este, después va a llenar este, se vuelve para acá, y después viene para acá. Vean que cuando él llega acá, va a haber un momento en el que él dice, bueno, digamos, va a llenar esto, se va a poner cualquier valor, y de repente él intenta otra vez aumentar la fila, pero se va a dar cuenta que ya es igual a 5. Entonces cuando ya la fila es igual a 5, ya esto no se cumple. Entonces el código termina acá y la matriz termina y ya está cargada. Luego esa matriz que yo modifiqué la paso por parámetro en la matriz, acá en imprimir matriz. Ok, entonces vean que aquí la matriz que yo cargué acá, la estoy pasando por parámetro acá, es esta misma. Y ahora lo que voy a hacer es imprimirla. La imprimo obviamente con 2 for, porque la única forma de recorrer 2 dimensiones, o sea una matriz, es con 2 for. 3 dimensiones ocupan 3 for, siempre uno anidado dentro del otro. 4 dimensiones ocupará 4, etc. Un vector solo ocupa un for para recorrerlo, porque solo tiene una dimensión. Entonces cada for está relacionado a una dimensión: fila, columna. En el caso del de 3 dimensiones, fila, columna, profundidad, y así para arriba. No recuerdo exactamente la cantidad de dimensiones que soporta Java, pero son varias. Bien, esto que está acá es uno de los paquetes una de las clases que tiene Java por defecto, que nos permite simplemente truncar a la hora de imprimir, truncar la cantidad de decimales que yo quiero mostrar en pantalla. Solo para eso lo uso. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que lo que voy a imprimir en pantalla tenga el valor, y después de la coma tenga lo sumo 3 decimales, porque si no me muestra un montón y yo solo quiero ver 3. Entonces vuelvo con el tema de la fila. Vean que aquí está el matrix length, y
Vuelvo con el tema de la columna y aquí está el length de la segunda dimensión. Si yo quisiera el de la tercera dimensión, basta con hacer esto. Y si yo quisiera el de la cuarta dimensión, basta con hacer esto. ¿Ok? Pero bueno, aquí solo tengo dos dimensiones, entonces hasta aquí puedo llegar. Entonces, yo lo que hago, bueno, es decimales, que es este que inventé acá, o esta que declaré acá, .format, que es un método que tiene esta clase. Estoy usando esto es un objeto, le pongo decimales.format y utilizo el método de él. ¿Qué es lo que le paso? Le paso el matrix en la fila y la columna. Vean que aquí está mi matrix, fila, columna, un igual y algo para lo que sea que le vaya a almacenar. Aquí le puedo haber puesto algo incluso a mano, le puedo haber puesto 25 y siempre voy a almacenar un 25. Pero bueno, aquí le estoy metiendo un random. Esto es una declaración, la forma de insertar valores en una posición dada, en una dirección dentro de la matriz, ¿verdad? Que recordemos que las direcciones están dadas por fila, columna. Entonces aquí en esta posición, la fila es 3 y la columna es 1, en esta posición voy a almacenar el valor. Aquí es donde estoy haciendo como indicando esa dirección en donde yo quiero meter este valor dentro de la matriz. Y lo mismo sucede acá. Vamos a marcarlo bien, es solo eso. Ajá. Lo mismo sucede acá. En esta matriz hay una fila y una columna y el dato que está ahí es lo que yo estoy retornando. Claro, lo estoy retornando y lo estoy metiendo dentro de esta función simplemente para que me salga en este formato. Pero yo pude haber hecho algo como eso. Ajá. Imprimo mi matriz y esto simplemente es un tab y imprimo el valor en esa matriz. Si yo lo ejecuto, ustedes van a ver un montón de decimales que aparecen acá. Lo que hace es que entra en una fila y va paseándose por cada columna, tal como lo vimos aquí. Entra en una fila y va aumentando cada columna y me va mostrando la información en pantalla. Entonces yo vengo acá a la columna 1, imprimo lo que sea que esté aquí, que es este valor, y le imprimo un tab. Entonces este espacio que está aquí obedece este tab. Y después aumento la columna e imprimo mi nuevo valor y otro tab. Aumento la columna, imprimo el otro valor y otro tab. Aumento la columna, imprimo el otro valor y otro tab. Aquí no se nota, pero aquí hay un tab. Después salgo de esa primera fila, porque me estoy desplazando hacia la derecha, y hago una nueva línea para volver a caer aquí, porque si no seguiré imprimiendo acá. Entonces me vengo para acá, aumento la fila. Ese es justamente este desplazamiento, porque aumento la fila y reinicio a imprimir desde la columna 0. ¿Sí? Entonces aumento la fila en 1, ya no es la fila 0 sino es la fila 1, y empiezo a imprimir el valor más un tab de la primera columna. Otra vez, el segundo valor de la segunda columna más un tab, ahí dentro del for interno. El valor de la siguiente columna más un tab, el valor de la siguiente columna más un tab. Salgo del for, imprimo una nueva línea y vuelvo a caer en la fila, en este caso en la fila 2 y en la columna 0. Ya hago esto y imprimo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, nueva línea y aumento la fila. Columna 1, columna 2, columna 3, bueno, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y nueva línea. Y ahí voy. Básicamente eso es lo que hace el imprimir. Y si yo uso este format.decimales y meto este valor como parámetro dentro de este método, pues me va a salir solo con 3 decimales. Listo. Sea un poquito más ordenado. Y básicamente eso es una matriz. Esta es la forma de llenarla, de cargarla, de imprimirla. Más o menos vimos cómo recorrerla, ya vieron que hay muchas formas de recorrerla. Siempre lo que va a cambiar es la lógica, pues no voy a especificar más formas, por lo menos no en este video.
pero sí que cambiando la lógica ustedes podrían recorrer, por ejemplo, primero las columnas y después las filas, y ahí van cambiando la lógica.